Escucho, ¿eh? Sí, lo que es permanente es la cesación, la vacuidad también lo es, porque antes y ahora y siempre seguirá siendo vacuidad, no cambia. Y entonces aquí viene la pregunta, porque no entiendo con esto. Ni la cesación ni la vacuidad existen inherentemente. No entiendo que sean permanentes y luego no existan inherentemente. No sé si está equivocado o no lo entiendo bien. Kasan dice la gopa gogdenta tomba nika tabares, kaensena kanduine goba da tomba nika gyuryo mares. Nina yang chochik dire na choshemba gogdenta tomba ni seyadi demo majubares. Demo majuba yina ane mitamba yimuryo mare. 진짜 야 나도 산다. 알레 담보들랑 화天당 동반이스 니가 딱 말했어. 다 달했어. 와. 뒤에 담보 먼저 말했어. 다 말했어. No estás equivocada en cuanto a tus dos afirmaciones, que la cesación, la verdad de la cesación y la vacuidad efectivamente son permanentes. Y la cesación y la vacuidad no están establecidas, no existen inherentemente. Estas dos afirmaciones son correctas. Pero no necesariamente porque algo exista, porque algo no exista inherentemente, no necesariamente quiere decir que tiene que ser impermanente. Por lo tanto, aquello que no existe inherentemente puede ser o bien permanente o bien impermanente. Ahora es algo muy importante comprender cómo surge o qué es la verdad de la cesación. Cuando pensemos en la verdad de la cesación, tenemos que pensar en nuestra propia mente primero. ¿Cómo es la naturaleza de nuestra mente? La naturaleza de nuestra mente es como el espacio. Pero esta mente que es como el espacio donde ha surgido mucha contaminación. Sin embargo, ¿acaso esa contaminación es la naturaleza de la mente? No, no lo es. Y si nos preguntamos, ¿se puede entonces eliminar, nos podemos deshacer de esa contaminación? Es una pregunta que os hago a vosotros. Sí. Exactamente, nos podemos deshacer de la contaminación, pero para deshacer la contaminación tenemos que hacer muchas cosas, trabajar muchísimo. Por ejemplo, para limpiar Barcelona, ¿cuántas nuevas estaciones de bicicletas se han puesto? Todas estas estaciones de bicicletas se ponen para poder contrarrestar la contaminación de Barcelona. Es un intento, es un método al que ha recurrido el ayuntamiento para disminuir el tráfico en Barcelona.
Porque cuanta más contaminación haya, más enfermedades surgirán, más problemas tendremos, etc. 아, 되는 신신은 안주 셈 나와래. 셈 나가다시 셈게 자마시어레스. 자마데라 되네 가충레스나 다 뉴메셈 하고 시오실레. 봐. 혼로다, 대차다, 시다다. 각각수 나게다, 차고다. 되네 배태송다, 니지나다. 되네 되게 직다 말이 벌써다. 라친즈 뭐 되게 그 하참 부르신 두자 뭐 쉬실래거나 신시. 봐. De la misma forma, nuestra mente es como ese espacio, es como el cielo. Un cielo y un espacio absolutamente limpio. Su naturaleza es estar limpio. Sin embargo, ¿qué es lo que ha surgido dentro de este espacio puro, de este espacio limpio? Han surgido muchísimos tipos de aflicciones. Ha surgido enfado, ha surgido apego, ha surgido odio, ha surgido competitividad, ha surgido duda, ha surgido orgullo, ha surgido envidia, miedo, egoísmo, ignorancia. Todos estos tipos de aflicciones es lo que contamina mi mente. Todo esto se puede limpiar. Y para poder limpiar toda esa contaminación, para poder deshacernos de toda esa contaminación, el equivalente que nosotros hacemos para eliminar las aflicciones es practicar el Dharma. Las aflicciones son la contaminación de la mente y para poder deshacernos de toda esa contaminación tenemos que practicar el Dharma. No hay otro camino que nos pueda llevar a la eliminación de toda esa contaminación. Porque incluso si consiguiésemos eliminar toda la contaminación atmosférica de Barcelona, todavía la contaminación mental estaría dentro de nuestras propias mentes. Para poder eliminar la contaminación mental tenemos que, por lo tanto, apoyarnos en otro método. Y el método es escuchar el Dharma, contemplar el Dharma, meditar en el Dharma, reflexionar el Dharma, investigar el Dharma y luego ponerlo en práctica. No hay otro método para eliminar la contaminación mental. Por lo tanto, antes hemos preguntado, ¿la mente está contaminada? Sí. ¿Y esa contaminación se puede eliminar? Vosotros habéis respondido que sí. Entonces este es el primer paso hacia la verdad de la cesación. Y hay muchos pasos graduales que nos llevan hacia la conclusión de la verdad de la cesación. Y por último, la manifestación última de la verdad de la cesación es el Dharmakaya, lo que llamamos el Dharmakaya, que nos lleva a la vacuidad de la mente. Y esto se hace a través de primero desarrollar amor, compasión, bodhicitta, la visión de la vacuidad, hasta que eventualmente llegamos a esa verdad de la cesación.
남칼라 이게 부르시는데 부르시 코란 남케게 정신 레베스나 대정신 말레스 이게 루모로 왕의 중샤 슬라베르스 봐. Por lo tanto, si nos preguntamos, entonces, ¿el cielo es de la naturaleza de la contaminación? ¿Esa contaminación es la naturaleza en sí del cielo o del espacio? La respuesta es no. Esa contaminación es algo temporal, es un oscurecimiento temporal presente en la mente que ha surgido debido a causas y condiciones. De la misma forma, nuestra mente, que es de la naturaleza vacía, de la vacuidad, limpia, pura, sin embargo, ahora está cubierta por la contaminación de las aflicciones. Todo ese tipo, toda esa categoría, todos esos tipos de aflicciones, ¿son acaso la naturaleza de la mente? No lo son. Y de hecho la razón por la cual se dan enseñanzas de Dharma es para seguir el camino que gradualmente nos lleva a eliminar todas estas aflicciones. ¿Está funcionando el micrófono de Geshe-la? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahorita no ocupa. 한 도서를 나 나서 고den스라데 고den스가 동반이들은 신랑이 있어. Entonces, cuando hablamos de la verdad de la cesación, decimos la verdad de la cesación, estamos hablando de la naturaleza de la vacuidad. 동반이게 자세를 지기 있어. 고den스들과 Podríamos decir que la verdad de la cesación es un aspecto de la vacuidad. Porque la vacuidad está en todos lados, pero la verdad de la cesación no está en todos lados. Porque la verdad de la cesación es algo que se consigue a través de desarrollar y potencializar las cualidades de la mente. Hemos equiparado la mente con el espacio, pero también podemos equiparar la mente con el agua, por ejemplo. Por ejemplo, un río. Un río, por muy limpio que esté, si en algún momento el agua se ve contaminada por otro flujo de agua que ya haya sido ensuciada, eso contamina de forma natural, contamina el río. ¿Conocéis vosotros el río Ganges? Sí. El río Ganges viene desde el Tíbet. Pero la fuente donde nace el río Ganges en el Tíbet es un sitio donde no hay humanos, donde está totalmente vacío. Como el nacimiento del río Ganges nace en los glaciares del Tíbet, el agua que nace de esa fuente está totalmente limpia, es pura. Pero ¿cómo está el agua en India? Cuando llega a India, ¿cómo está el agua? El agua en sí da miedo incluso acercarse al agua.
Así de sucio está tan sucio que da miedo acercarse al río. Pero el río en su origen era puro, completamente puro. Lo que pasa es que a través de ciertas condiciones se ha ido ensuciando y contaminando. Pero se puede limpiar. El agua del río Ganges en realidad se podría limpiar. ¿Pensáis que se podría limpiar el agua del río Ganges? Con mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? 아, 나도 생각이 나는 부르신데 내가 소리 들려다. 도대체 나 뭐쓰겠다. Si tardaríamos mucho tiempo en limpiar el agua del río Ganges, mucho más se tarda en limpiar la contaminación mental. No es para nada fácil. Habría alguna esperanza si las personas, si los indios empezaran a cambiar, si las generaciones menores tuvieran estudio, pudieran estudiar, pudieran formarse, educarse, y poco a poco así iría cambiando la forma de pensar y podrían entonces limpiar el río. De la misma forma que el agua se puede limpiar, nuestra mente también se puede limpiar de sus contaminaciones. La suciedad del agua no es la naturaleza del agua, sino es algo que surge debido a otras condiciones externas. De la misma forma, la naturaleza de la mente no es el enfado, no es el apego, no es el orgullo, no es la ignorancia. Son cosas que surgen debido a otras condiciones. Y todo eso se puede limpiar. Esos son los niveles, esas son las etapas que tenemos que ir siguiendo para llegar a la verdad de la cesación eventualmente. Así como hemos dicho esta mañana, que si a un enemigo le pasa algo malo, ¿qué tienes para alegrarte? ¿Por qué te alegras? ¿Acaso te beneficia a ti esa alegría? Y de que te beneficia a ti enfadarte por los obstáculos que surgen en tu camino. Esta es la forma en la que tenemos que ir transformando y cambiando nuestra mente. Así es como nos vamos deshaciendo de la contaminación mental. Y en este texto, cada palabra está dirigida, el propósito de cada palabra es eliminar todos los problemas mentales que tenemos. ¿Y cuál es el objetivo? Nuestro objetivo, el objetivo de alcanzar la verdad de la cesación, es alcanzar la liberación del sufrimiento. ¿Para qué queremos desarrollar o alcanzar la verdad de la cesación? Para poder eliminar todos esos estados mentales que nos crean tantísimos problemas. Así es como debemos de percibir, de comprender la verdad de la cesación. Cuando hablamos de la verdad de la cesación, estamos hablando de la joya del Dharma.
재산 기능수다 추구주스도 가져 샤워를 했으라도 어떤 거래 샤워를 했으라. Por lo tanto, cuando penséis, ¿y qué significará la joya del Dharma? Enseguida tenéis que acordaros de la verdad de la cesación. A eso es lo que se refiere la joya del Dharma. No te sabes. Tú sabes. Buddha se de care. Buddha da sangha se de te kana. Ngara se sem zang soye que langa de ngede, lam de ngede. Y cuando pensamos en Buda, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Buda es aquel que nos enseña el camino para limpiar nuestra mente. No te sabes, ¿va? Dice. También para shashana ngara pollution 가리에는 내가 소에게 람차서 땡에디 무다립시 쌤난 pollution 사마 내가 소에게 람 땡에디 무다리 무다코는 그게 사마 내가 차서 쓰는데 와 Por lo tanto, Buda es aquel que nos enseña el camino para limpiar, para deshacer y eliminar toda la contaminación mental que tenemos. Y es alguien que ya lo ha conseguido, alguien que ya lo ha hecho. 이제 제가 상가스한테 내가 장주스만함 쓰는데 파바 장주스만함 쓰라인데 어떤 디게비 가수로 셋난기 강에 디게비 세게다 가수가 람뚱기 오바치기다 어디서가다 나도다 셈스 짱마도 소라시게 어디에서 잡혀. Y cuando pensemos en la sangha, por ejemplo, tenemos que pensar en, por ejemplo, los Arya Bodhisattvas, los Bodhisattvas nobles, que son aquellos que nos van guiando en el camino, nos van ayudando, nos van echando una mano en el camino de eliminar toda la contaminación mental. 안서봐 단답아도 책으로 좀 가세체나 나도 미유도 가라서나 어디 타베시로니 있어. Por lo tanto, todo el Dharma que ha sido enseñado por Buda y todo el estudio que nosotros estamos haciendo es todo para alcanzar la verdad de la cesación. Ahora habéis comprendido un poco lo que es la verdad de la cesación. Por lo tanto, cuando pensemos en la verdad de la cesación, tenemos que pensar que la verdad en la naturaleza de nuestra mente. La verdad de la cesación es la naturaleza de nuestra mente, que es como el espacio, es vacuo como la vacuidad, es como la pureza inherente del agua. Y la verdad de la cesación se consigue a través de la meditación en la vacuidad. A través de meditar en la vacuidad es como nos deshacemos de la contaminación mental. Hay muchos ejemplos que podemos poner para ilustrar el estado de nuestra mente y lo que la mente es. Podemos incluso poner un ejemplo en base a las personas que hacen mucho ejercicio. David parece que hace un montón de ejercicio. Yo empiezo el mes que viene. Mes que viene. No muy tarde, ¿no? 제가 가라이서나 나라서 수국이 나와라. 근데 나중에
내가 소리가 막 우지다 가라다 동네다 사야다 그래도 레겨 근데 다만 보시세 되래 근데 누구야 전다 Es como este cuerpo que tenemos. En este cuerpo surgen muchas enfermedades, mucho sufrimiento. ¿En base a qué? En base a la falta de ejercicio, en base a la comida que comemos. Todos esos problemas surgen en base a eso. Es la contaminación física. 아 그래 다 니야 내가 소리 탑시리 다 같이 그래 봐 Y hay métodos para poder eliminar esa contaminación física. 아니 아 전다 바이스나 식스리디 뉴르타야다 전다 수고 나메리디 뉴르타야다 상관이 무슨 내가 소리 탑시리 지워라 나 어디에 소리 봐 Y los métodos para poder eliminar la contaminación física es disminuir la alimentación grasosa, la alimentación con mucha grasa o con mucho azúcar, por ejemplo. O con mucho colesterol. vamos a colesterol Eso es la carne. John Messi Como Joan, perdón. Me voy comiendo. Voy comiendo. Mucho. John 수고들 자로 마시 감로 마시 그래라지 야로 니슈나 달라 통데스 El cuerpo de Joan en 20 años no cambia. No ha engordado ni tampoco ha adelgazado mucho. Ha habido momentos. Ha habido momentos también. 알아들으셔 야야 다 들으래 샤산다데 남조 가인스나 아주 세고 쉬울 까 하고 또 부르신 스라 남산 세고 쉬울 하고가 남조 뇌 지금 맞지 봐 Nosotros cuando pensamos en contaminación sabemos exactamente, comprendemos perfectamente que la contaminación es algo dañino. 다들이 내가 샤샤나 남조 제가 아주 파조스 와 연바이나 다들이 약스 주소들이 봐 파스 신바이나 이게 정말 쉬울도 정말 쉽게 정도 Hola. 파조 정말 쉬울도 Por ejemplo, si nos vamos más para ese lado de la ciudad, hay un olor muy fuerte, huelen muy mal. selva de mar 대저들 같은 것도 쉬울도 Alrededor selva de mar huele fatal. Sí. Hay Echaron incineradora. hay una contaminación muy grande, pero de tierra, en la tierra echaron basura, cosas muy tóxicas. Pero creo que hay una incineradora 진짜 추도지 야오서 누구에서 A lo mejor es que por esa zona no hay una buena circulación del agua. No, es que hay una incineradora. Una incineradora. Rometanza chindusa. No la incineradora. No, yo creo que fue donde se rompieron los colectores de las toallitas. De las toallas. Las toallitas desechables del lavabo, que es el que 나도 그래서 참아다 데리스 pollutions 들어와 동안 들어와 나도 나서 챙겨 그지 봐 Huele porque hay contaminación y esa contaminación es una fuente de enfermedad. 나도 네 가인스나 나도 짱나 쓰는 소야가 얘도 열어봐 Pero realmente si uno quisiera esa contaminación, podría limpiarse. 내가 말아서 투에 봐 봐. 이거 슝코랑 지지하는 것도 내가 나왔어. Lo que pasa es que este tipo de contaminación no es una contaminación que uno mismo pueda eliminar, sino es algo que depende del ayuntamiento, en este caso. 나도 쓰러셔. 나도 쓰러워. 어디나 신세다. 다 만져게. 되는 소스 류라 pollution 망무셔야레스. 셈나 pollution 망무셔야레스 봐. 난 치료라 망무셔도 상관없어. Por eso hay muchísima contaminación y nosotros también tenemos mucha contaminación. 저들 내가 망무셔도 왔어. Así que tenemos mucho trabajo que hacer.
Porque ahí tenemos que limpiar la contaminación física, la contaminación mental y la contaminación externa. Y son esas contaminaciones las destructoras de la paz. La siguiente estrofa, que es la primera parte de la 91, dice: si todo lo que quiero es un poco de felicidad mental, debería dedicarme a jugar, beber, etc. No es una razón correcta para hacer algo el simple hecho de que me guste, es decir, es que hacer esto me gusta. Eso no es una razón válida para hacer algo. Por ejemplo, hay muchas cosas dañinas para nuestra salud que usamos simplemente porque nos gustan. Si hacemos cosas simplemente porque traen un poco de alegría mental, proporcionan una mera alegría mental, al final acabaremos dañándonos a nosotros mismos. Aquí, como ejemplo de actividades que nos pueden proporcionar a lo mejor una mera alegría mental, pone por ejemplo jugar aquí se refiere a apostar. Hay mucha gente que le encanta apostar. O por ejemplo salir de noche a bailar a las discotecas. O por ejemplo beber alcohol descontroladamente o fumar todo tipo de sustancias. Estas cosas es cierto que pueden proporcionar algún tipo de alegría o satisfacción mental a corto plazo, pero es algo que al final a largo plazo nos daña. Por lo tanto, el que algo me guste o no me guste no es una razón buena, no es una razón adecuada para hacer algo o no hacerlo. Lo importante es investigar y analizar si esta acción me daña o no me daña. Por ejemplo, nosotros sabemos aquello que es dañino para nuestro cuerpo. Pero si hacemos cosas simplemente porque nos gustan, pero son dañinas para nuestro cuerpo, al final acabamos con nuestro cuerpo. Y es exactamente lo mismo con la mente, sucede exactamente lo mismo. Hay muchos estados mentales que nos dañan muchísimo, como por ejemplo el egocentrismo, la ignorancia, el apego, el orgullo.
todos esos estados mentales, a su vez como la envidia, son estados mentales que nos dañan. Por eso es tan importante, en vez de seguir esas mentes, el analizar si esto me es dañino para mí o no es dañino. Porque si en vez de eso decimos, a mí me da igual lo que me pase en un futuro, si eso en un futuro me daño o no, ahora mismo, ¿qué más me importa si me lo estoy pasando bien? Si tenemos este tipo de actitud, vamos a acabar con nosotros mismos. La estrofa 92 dice: si por obtener fama hay quien pierde las riquezas y se quita la vida, ¿de qué sirven dichas palabras? Cuando está muerto, ¿quién se alegra por ellas? Hay personas que se esfuerzan muchísimo por hacerse un nombre, por hacerse famosos, por tener a gente alrededor que los elogien, pero este verso nos está diciendo que no deberíamos de tener estas cosas como nuestros objetivos. Si estamos esforzándonos por ser elogiados o por ser conocidos por alguien que es muy ético, es una persona muy ética, una persona muy generosa, un gran practicante de Dharma, un gran meditador, porque soy un gran experto, un gran sabio, esas acciones que nos van a llevar a tratar de conseguir esos elogios no se vuelven la práctica de Dharma. Es como, por ejemplo, un soldado que va a la guerra para ser conocido y reconocido como alguien valiente, alguien habilidoso y experto, para hacerse un nombre, para hacerse famoso, para conseguir dinero. Un soldado o una soldado que hace eso arriesga su vida, tiene el peligro de perder su vida solamente para conseguir ese renombre. Y si estás muerto, ¿de qué te sirve todo eso? Aunque la gente después de muerta te digan, ay, que era una persona fantástica, ¿de qué te sirven esos elogios una vez que te han muerto? Incluso si todas las personas que nos elogian desaparecieran, incluso si toda nuestra fama desaparecieran, no hay ninguna razón para disgustarse por ello. Como dice la estrofa 93, cuando su castillo de arena se deshace, los niños lloran desesperados. Del mismo modo, cuando los elogios y mi reputación declinan, mi mente se vuelve como un niño pequeño. ¿Lo habéis entendido? Sí.
집에 강과를 쏟아들였어요. 이 주식 하나 지켰는데 주가 반대로도 누구도 못 해요. 그냥 거기다 갔다. Un niño, por ejemplo, que está en la playa, construye un castillo de arena y entonces viene una ola y le destroza el castillo de arena. ¿Y el niño qué hace? Se pone a llorar. ¿Pero de qué le sirve el llorar? 어디 다 떠봐서 잡았을 때는 싫어해서 이들 나와 내가 가발을 쥐고 싶대. 내가 차도 무셔서 제가 이제 보고 좀 씁니다. 지금 진짜 하셨어? El elogio y la fama es exactamente igual. Si desaparecen todos los elogios, si desaparecen toda la fama y nosotros nos ponemos a llorar, nos disgustamos por ello, somos como niños pequeños. 됐어. 다 리시 잘라 쓰면지. 다 뜻은 예미시. 다라 생각 셰다가 되네 가위 주인다. 셰놈 야마 다라 가. 어세 다다라 폼스링스. 생각 다라 지시면. 가디 때문에 디니기 다게 되는 셰미도 서로 셰미도. La estrofa 94-95 dicen: como las palabras son inanimadas, no tienen la capacidad de alabarme, pero saber que a alguien le gusto es causa de placer, ya sea para otro o para mí. ¿De qué sirve el afecto del otro? La alegría del afecto pertenece solo a la otra persona, ni la más mínima fracción me pertenece. 제가도 들었습니다. 라라 때です. 땡아시고 땡아가 치. 땡아가 치죠. 치. 아, 때가 가와이나. 리시 때가 잘라 가와. 미래데스. 땡아 그냥 치들라. 아니 그냥 치들라 그두겠어. El comentario dice: si uno se siente feliz cuando es elogiado, debe reflexionar por qué es ilógico. Tenemos que pensar por qué es ilógico el que nos guste las palabras en sí. Cuando alguien nos elogia, está emitiendo unas palabras. ¿Por qué esas palabras en sí nos gustan? Aquellas palabras no tienen mente. A pesar que tú percibes esas palabras como siendo elogios, esas palabras no tienen la intención de elogiarte. ¿Acaso te puedes alegrar por esas palabras? Si respondes a eso, claro que sí, porque son palabras de elogio. ¿Por qué? Porque la persona que está emitiendo esas palabras me está elogiando con un sentido, con un sentimiento de agrado, porque le gusto. Entonces, ¿acaso te gustan las palabras porque la persona que las emite está contento? Pero si lo piensas, ¿de qué te sirve a ti el agrado en la mente de la persona que emite los elogios? Por ejemplo, puede ser el caso de que otra persona nos esté elogiando, la otra persona al elogiarnos se siente muy contento, muy contenta de hacerlo, pero nosotros en esa situación no nos sentimos bien, no estamos contentos. En ese momento, ¿de qué te sirven a ti el agrado en la mente de la otra persona? Esto es algo que puede suceder, ¿no? ¿Y qué sucede? 밑에는 미셴바, 소설을 들었던 기억만 미셴바 들어요. 알라라서서. 다베나 네 키랑 또 쉬어요. 단자 나 가고 쉬죠. 키랑 강에 신다 지금 키랑 쓴다 쉬어. 강에 쉬어. 네 동아 쉬어들 나 가고 좋은데 네 키랑 동아 쉬어. 네 키랑 가르쳐도 그렇지.
Por ejemplo, en una situación donde uno está muy preocupado, muy preocupada por algo, está pensando en el problema y la otra persona nos está elogiando y nos está diciendo esto y lo otro, y la persona está contentísima y se siente alegre de elogiarnos, pero en ese momento la alegría mental de la otra persona, ¿en qué te beneficia a ti? Tú que estás preocupado y pensando en otras cosas. Esto pasa mucho, ¿verdad? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis el significado de estas palabras? Por ejemplo, dos hermanos. Pongamos el ejemplo de dos hermanos. El hermano pequeño le encanta a su hermano mayor. Y cada vez que ve a su hermano mayor se pone contentísimo. Es ver una foto del hermano mayor y se pone contentísimo. Solamente al pensar en el hermano mayor, contentísimo. Pero el hermano mayor está siempre preocupado. Tiene un montón de problemas mentales. Está preocupado pensando en esto. A pesar de que el hermano menor tiene una alegría interna enorme al pensar en su hermano mayor, esa alegría interna, ¿de qué le sirve al hermano mayor que está todo el día preocupado? ¿Ahora lo habéis entendido? Porque sirve al hermano menor, ¿no? Al mérito es el hermano menor, claro. Sí, Sirve al sí, hermano está menor. bien. Mejor ¿Ah? elogiar que ser elogiado. Eso. 제가 다 내요래. 내가 지도 나와. 미카시엘래. 다 미디 쇼치 야고레서 정말 쇼제 지도 나와. 정말 지면은 미디 교시에 매제 대대면 리지요. Otro ejemplo, algo que sucede mucho en la sociedad, es que normalmente la sociedad tiene a personas que considera muy buenas y a las que elogia mucho. Y la sociedad, todas las personas de esa sociedad elogian mucho a esa persona, la alaban a esa persona, pero esa persona es muy infeliz. Eso también pasa mucho. Entonces esto nos muestra que las palabras de elogio no nos sirven. Nos muestra que los elogios no nos sirven. Incluso cuando haya muchísimas personas elogiándonos, eso no nos sirve para alcanzar la paz mental. Y lo que nosotros realmente queremos conseguir es la paz mental. Para alcanzar la paz mental, lo único que puede crear la paz mental es la mente en sí. La paz mental no puede ser creada por otras personas. Este tipo de mentes es algo que ocurre muchísimo dentro de la política. Por ejemplo, en la política suele suceder que a veces a lo mejor hay 2 o 3 personas que tienen siempre un montón de problemas entre ellos. Sin embargo, la sociedad, por lo general, los alaba mucho y lo elogia muchísimo. Y sin embargo, esa persona, a pesar de tener recibir tantos elogios, no es capaz de ser feliz, porque tiene muchos problemas. Incluso dentro de la política
si somos alguien dentro de la política y alguien muy elogiado, incluso cabe la posibilidad o el riesgo de que alguien venga a matarnos, trate de matarnos. Por eso los elogios no te sirven para nada. Pero está bien, no pasa, está bien que nos elogien si es con una razón válida. Cuando en nuestra mente cuando desarrollamos un buen corazón, en cuanto desarrollamos ese buen corazón, los problemas desaparecen. Por ejemplo, es algo que además siempre repito. Si decimos, uy, hoy es que hoy no estoy bien. Una cosa es decir, hoy no estoy bien, porque nos duele la cabeza, porque nos duele el estómago, porque tenemos un problema de salud. Pero otra cosa es decir, hoy no estoy bien porque estás disgustado, porque no estás contento. Si dices, hoy no estoy bien por algo interno, por algo mental, hay algo en ti que falta. Y lo que está faltando en ti es un buen corazón. Porque cuando, por ejemplo, nos duele la cabeza, es debido a una causa que nos duele la cabeza. Cuando nos duele el estómago, lo mismo, es porque hay algo que nos ha sentado mal. Si algo no nos hubiera sentado mal, entonces no nos dolería el estómago. Lo mismo si decimos, soy infeliz, estoy mal internamente, si decimos eso, la enfermedad es la falta de un buen corazón. Cuando hay disgusto, cuando estamos disgustados, cuando estamos infelices, es que nos falta un buen corazón. Porque siempre que hayamos desarrollado un buen corazón, es imposible que la infelicidad surja. En cuanto surja una mente infeliz, tenemos que enseguida preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que no va bien? Uno tiene que preguntarse a su propia mente, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la condición? ¿De qué te sirve estar pensando en todas estas cosas que te están haciendo infeliz? Seguro que hay una causa, una condición que te está haciendo infeliz, porque sin causas y condiciones la infelicidad no puede surgir. Por eso, si tenemos un buen corazón, la paz mental surge. Con la salud física es exactamente lo mismo. Las enfermedades solamente pueden surgir cuando hay ciertas causas y condiciones que se reúnen.
La infelicidad mental, exactamente lo mismo. Solo puede surgir cuando hay algo que está en desequilibrio. Y ese desequilibrio interior es la falta de un buen corazón. O pensar en muchas cosas negativas, surge la infelicidad también. Vosotros mismos investigar, a ver si es así o no. Cuando un día no estéis bien, preguntaros a vosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que no está completamente bien dentro de ti? Y no hace falta que lo digáis en alto, podéis simplemente preguntar. Porque si estáis lo estáis diciendo en alto, la gente os va a mirar y dice, esto se ha vuelto loco. Hoy en día la gente va con el pinganillo, los auriculares, ¿no? Y van hablando en la calle, que parece que va hablando solo, pero tienen el pinganillo. Y si os ven hablando solo, van a empezar a buscar a ver dónde está el cable. La siguiente estrofa, 96, dice: pero si es su felicidad lo que me hace feliz, entonces debo sentir lo mismo hacia todos. ¿Por qué no soy feliz cuando otros disfrutan de aquellos que les gusta? Es muy importante reflexionar y pensar que de la misma forma que yo quiero felicidad y todo lo bueno, los demás también desean felicidad y todo lo bueno. De la misma forma que yo quiero pasarlo bien, los demás también quieren pasarlo bien. Y como dice su santidad, algo que además repite constantemente. Él dice, en este mundo hay más de 7 billones de seres humanos. Entre todos esos seres humanos yo solo soy uno más. Nunca pienso que yo soy una persona muy importante. Solo pienso que soy una más. Y continúa diciendo, yo soy solo una persona más de las que desean ser feliz y no desean sufrir. Por lo tanto, soy exactamente igual a todos los demás. Y además, si una persona nos daña a nosotros nos damos cuenta de que no nos gusta, de que no estamos contentos si alguien nos daña. Por lo tanto, yo no voy a dañar para nada absolutamente a nadie.
pensar así es muy importante y muy beneficioso. Primero, desarrollar una mente ecuánime, una mente que no discrimina entre etnias, que no discrimina entre tradiciones, entre culturas, una mente que percibe a todos exactamente igual, como seres humanos. De la misma forma que no quiero experimentar el más mínimo dolor, el más mínimo sufrimiento en ninguna de las partes de mi cuerpo, todos los tipos de seres no desean ni una sola parte de sufrimiento, son como las partes de mi cuerpo que no desean sufrir. Es pensando de esta forma que surge de forma natural el pensamiento, de la misma forma que yo deseo ser feliz, que todos los demás seres alcancen la felicidad, de la misma forma que yo no deseo sufrir, que el sufrimiento nunca les ocurra, que los demás nunca tengan que experimentar nada de sufrimiento. Pensar así es muy importante porque si pensamos así, no podemos acumular karma negativo, ¿verdad? Y si no acumulamos karma negativo, el resultado concordante con el karma negativo, que es sufrimiento, no va a surgir. Y además, otro beneficio es que si pensamos de esta forma, no solo no acumulamos karma negativo, sino que al acumular karma positivo, estamos también purificando todo el karma negativo que hemos acumulado anteriormente. No hay mejor purificación que esta. Y si estamos purificando el karma negativo que hemos acumulado anteriormente y estamos cultivando karma positivo, que son las causas de mi felicidad, de seguro vamos a estar bien. Por eso es tan importante y tan valioso cultivar un buen corazón en cualquier momento, estemos donde estemos. Lo dejamos aquí por hoy.